Familia, buenos días. Bendiciones para ustedes. Que la gracia, la paz y el amoroso cuidado del Señor Jesucristo reposen en este día sobre ustedes y les dé en este día bendiciones y paz. Continuamos con la serie titulada El Decálogo. Hoy vamos a estudiar el segundo mandamiento, un elemento muy cuestionado en estos días con respecto de si hay o no licitud en la adoración de las imágenes. Hay una confrontación muy seria, muy fuerte con respecto de esta situación con la Iglesia Católica Romana, la cual desarrolla a través de uno de sus prominentes teólogos, Tomás de Aquino, el desarrollo de la licitud, y a través de uno de los concilios, el de Trento específicamente, que desarrolló la Iglesia Católica Romana en sus inicios, respecto de la licitud de la adoración de las imágenes. Existe un desarrollo teológico por parte de Tomás de Aquino, el cual presenta algunas palabras como son la latría, la dulía y la hiperdulía. La latría la configura como la adoración que se le debe presentar única y exclusivamente al Señor Dios, ¿sí? El Dios de la Biblia, y presenta la dulía como la adoración o la reverencia que se le debe presentar, ¿sí?, a aquellas criaturas del Señor, como son los santos, la Virgen María, el Señor Jesucristo incluso, y otras cosillas por ahí. Hablando de la Virgen María, presentan un tipo de dulía distinto, llaman la hiperdulía, que es la que se le debe presentar a la Virgen María, por efecto de haber sido ella el recipiente de el nuevo pacto que se generó en Jesucristo. Ella fue solamente un elemento que sirvió dentro de los planes y propósitos de Dios para servir como recipiente de la humanidad de Jesús encarnada en ella para efectos de su presencia en la tierra. María fue la primera persona a quienes se le anticiparon los méritos de la cruz de Cristo. Ella no nació sin pecado. Todos por imputación legal, como ya vimos en la capítulo anterior, nacemos pecadores. Pero a María se le anticiparon los méritos de la cruz de Cristo para que ella pudiese ser un recipiente limpio para recibir al Señor Jesús encarnado y cumplir el propósito de la salvación que él debía desarrollar. María entonces, según la Iglesia Católica, debe recibir un culto de hiperdulía, cosa que está en total contradicción con lo que dice la Escritura. ¿Qué es la hiperdulía? Gracias por preguntar, hermano. La hiperdulía es un tipo de reverencia que se le rinde a María en este caso, y representa una adoración a una criatura, no al Creador. En este tema, la Iglesia Católica ha hecho un desarrollo gigante de mariología, justificando que ella es la reina del cielo, que es corredentora con el Señor Jesucristo, que es partícipe del proceso de salvación. Inclusive en estos días estaba mirando que hay una María de Pentecostés. Tremendo. No sabía que había una advocación a María
que representara a María en el proceso de Pentecostés. Si María hubiese sido alguien sin pecado concebido, ¿no?, como afirma la Iglesia Católica Romana, no hubiese participado en Pentecostés, porque ella ya tenía por derecho propio, ¿verdad?, una santificación y un lugar en el cielo que sabemos que no es cierto. La Escritura dice con respecto de la veneración de las imágenes lo siguiente. Leo en Deuteronomio capítulo 5, verso 8 en adelante. No te harás imagen, ni semejanza alguna de lo que esté arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni las servirás. Porque yo soy Yahweh tu Dios, Elohim celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta terceros y cuartos de los que me aborrecen. Pero hago misericordia hasta con la milésima de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, dice que no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en las aguas. En la traducción literal dice, en las orillas que estén llegando, ¿verdad?, hasta la playa, o el orillo del agua que esté llegando a la playa. Los católicos romanos insisten a través del Concilio de Trento, en este caso, que fue el que desarrollaron, la licitud de las imágenes, hablando que la imagen que castiga el Señor es de un ídolo. Pero la Escritura dice otra cosa. Dice que ningún tipo de imagen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el primer mandamiento nos enseña a quién debemos adorar, y el segundo mandamiento nos enseña cómo debemos adorar. Debemos adorar a Dios únicamente de la forma que Él nos ha mandado. Cualquier cosa diseñada, inventada o imaginada por el hombre corrompe la verdadera reverencia y adoración de Dios. Este mandamiento es violado con frecuencia cuando los cristianos tienen algún tipo de representación de Jesús, de María, de los santos, incluso del mismo Dios. Cuando se insiste en que las imágenes son legítimas porque no son utilizadas en el culto, nosotros respondemos que no son legítimas porque uno no puede tener ni pensamiento ni sentimiento apropiado con respecto de Dios, aparte de la reverencia y la adoración que Él merece por cuanto es un espíritu. Tremendo. Entonces, entendemos, queridos hermanos, que la Escritura dice una cosa. La Iglesia Católica Romana, abrogándose una autoridad que no tiene, suprimió este segundo mandamiento dentro del Decálogo y dividió el noveno mandamiento en dos para completar el número de 10. ¿Sí? Entonces, en el Catecismo Católico Romano, el segundo mandamiento, que tiene 79 palabras que acabo de leer, no existe. Tremendo. O sea, se queda uno como pensando, ¿qué sucedió ahí? ¿Cómo pudieron quitar de un plumazo 79 palabras que están consignadas en el texto original y solamente presentan un segundo mandamiento, ¿verdad?, diciendo otra cosa? ¿Sí? Ellos hacen una supresión, ¿sí?, del mandamiento, colocando, ¿verdad?, una proposición distinta. Luego le invito a que usted revise el catecismo de la Iglesia Católica Romana y verá. Usted deberá confiar solamente en lo que dice la Escritura, no en otra cosa. No hay licitud en las imágenes. No hay licitud en la adoración de las imágenes.
Porque Dios es un espíritu y Él pide que sea adorado en espíritu y en verdad. Una representación de Dios ofende su santidad. Una representación de Dios ofende su pureza. Una representación de Dios me lleva a mí a tener un culto de latría, de dulía o de hiperdulía o como se quiera llamar en griego o en latín, incorrecta respecto de lo que Dios exige. Además, yo no necesito de tener una imagen para adorar a Dios. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. A Dios se le adora de forma consciente. Usted no necesita y le ofende inmensamente a Dios el que usted deposite su confianza en una imagen. Cuando usted porta algún tipo de estampa, algún tipo de escapulario o algún objeto religioso para buscar protección, cobertura o bendición de Dios, está ofendiendo la grandeza y la naturaleza de Dios. Mi invitación, querido hermano, es para que usted busque a Dios de forma correcta. El Dios de la Biblia no presentó ninguna imagen cuando apareció delante del pueblo. Ah, pero pastor, es que habían querubines en la caja de el Arca de la Alianza y que habían querubines en las cortinas del templo de Salomón y habían granadillas y habían objetos. Sí, pero ellos no recibían culto, ni adoración, ni alabanza. Lamentablemente, la Iglesia Católica Romana ha desviado la enseñanza correcta de este mandamiento, dispersando la adoración centrada en Dios para generar toda una serie de objetos de culto, de elementos representativos de un Dios que es espíritu, con elementos construidos por las propias manos de los hombres. El salmista decía que estos objetos tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen oídos y no oyen. ¿Sí? Los que los enamoraron son iguales a ellos, que tienen pies pero no caminan. Y la Escritura dice otra cosa. La Escritura dice, ¿acaso el que hizo el ojo no verá? ¿O el que hizo el oído no oirá? ¿No soy yo Dios de cerca y Dios de lejos? Entonces, ¿por qué yo tengo que recurrir a un objeto que me represente a Dios cuando yo puedo directamente acercarme a Dios? Si Dios tiene la capacidad de escucharme, Él hizo el oído. Tiene la capacidad de verme, Él hizo el ojo. Él es un Dios de cerca, un Dios de lejos, pero es el único Dios. Yo no necesito instrumentos, no necesito objetos, no tengo por qué venerarlos, no tengo por qué rendirles culto, no tengo por qué postrarme ante ellos o reverenciarlos, besarlos, colocarles incienso, velas y demás cosas. Todo eso ofende la santidad de Dios. Dios es un Dios 3 veces santo. No podemos olvidar eso. Y cualquier representación que hagamos física de Él o de aquellos que estén involucrados en el proceso salvífico es ofensivo ante el Señor. María fue solamente un instrumento. Bienaventurada María, claro que sí, por supuesto, merece nuestro respeto, merece nuestra gratitud, porque ella no se negó en su momento a ser el recipiente. Ella ha podido decir, no, dale la responsabilidad a otra, o no me interesa, o no, yo no quiero, ¿cómo? Pero no lo hizo. Por tanto, debemos ser agradecidos con ella, sí, pero hasta allí.
Porque quien es el autor y el consumador de la fe se llama Jesucristo. Mi fe